Atena también. ¿Listo? Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Gaur 4 gai ditugu azaltzeko Gobernu Kontseiluan jorratu ditugunak, baina aurretik ohikoa den bezala aipamen bat egin nahi dut COVID-19aren inguruan izan ere, hobekuntza agerikoa da eta beraz segi dezagun horrela, alegia neurriak betez eta geure burua eta ingurukoena zainduz. Txertaketa prozesua ondo doa, baina bitartean, azkeneko astetan esaten dudan bezala, ez gaitezen prezipitatu, amaitu dezagun honekin ondo. 4 gai beraz, gaurkoan aipatu nahi ditudanak, lehenengoa N1 eta 15ko bidesaria, bigarrena foru langile berrien izendapena, 3. sukalberri programa eta 4. ohikoa dugun COVID-19aren bilakaera gure baliabide publikoetan, gure baliabidetan, gizarte zerbitzuetan. N1 eta 15ko bidesariari dagokionez, azalpen bat eman beharra daukat, alegia. Ez dakit zenbateaino, konstiente geran ze egoeratan aurkitzen geran. Eta saiatuko naiz azalpen bat ematen honen inguruan. Badakizuen maiatzaren 5ean, EAEko Auzitegi Goreneak sententzia bat egin zuela, sententzia horren arabera peajea kobratzeari utzi bergenion, N1 eta 15ean, sententzia hori irmoa da, epaitegiak 10 egun dauzka sententzia hori publikatzeko eskatzeko eta ez du agindurik eman. Bai, beraz, daukagu sententzia bat irmoa dena argitaratzeke dagoena eta legearen arabera argitaratzen den momentuan sartzen da indarrean sententzia hori, beraz, irmoa da baina publikatzeke dago eta bestalde batetik daukagu foru araua, batzar nagusiena, nun esaten dan peajea kobratu egin behar dela. Beraz, aurkitzen gera, momentu baten nun foru arau bat bete beharrean gaude, eta foru arau horrek dio peajea kobratu egin behar diela, eta aldi berean daukagu sententzia bat epaitegi batena irmoa dena, eta publikatzeke dagoena, beraz ez dena indarrean sartu oraindik, eta publikatzeke dago hain justu epaitegi horrek agindu hori ez duelako eman. Inoiz ez dugu horrelako egoerarik euki Gipuzkoako Foru Aldundian. Gainontzeko administrazioetan ere galdetu dugu, Jaurlaritzan adibidez, eta inoiz ez da horrelako egoerarik ezagutu. Horrek usten gaitu ziurgabetasun egoera handi baten. Hor agindu badaukagulako, arau badaukagulako, lege badaukagulako, bete beharreko alegia peajea kobratu egin behar dugu, eta bestetik borondate bat irmoa dana epaitegi batena, esanez, peajea kobratzeri utzi egin behar dioguna. Baina ez da publikatu, eta ez da publikatu ez duelako horretarako agindurik eman. Eta legearen arabera, epaitegiek 10 egun dauzkate horretarako. Eta hilabete pasada. Beraz, denbora aurrera doa, ez dakigu noiz arte egongo geran egoera honetan, eta horrek behartu gaitu hainbat erabaki hartzera. Ziurgabetasun honen aurrean. 2 erabaki hartu ditugu horren inguruan. Bat, gaurko Gobernu Kontseiluak akordio bat onartu du, nun esaten dan, argi eta garbi, sententziaren publikazioa egiten den momentuan, hori aurrera eramango degula, alegia peajea kobratzeri utzi egingo diogula, noski horrela behar du izan, eta berretsi egin dugu erabaki hori, bai? Eta bestetik, ziurgabetasun egoera hau aintzat hartuta, ikusita ze bilakaera daukan, eta inolako berme juridikorik ez daukagula, etorkizunari begira, eta guk jendeari ziurtasuna eman behar diogula, pentsatuta geneukan foru dekretu araua, bertan bera uzten dugu, eta gure indar guztiak jarriko ditugu 3. foru araua prestatzeko. Alegia, epaitegiek dioten bezala, peajepean jartzeko N1 eta A15. Horretan zentratuko ditugu gure indar guztiak. Noski, erabaki hau hartzeko, sekulako lanketa egin dugu, bai etxe barruan eta baita kanpoan ere, juridikoki azterketa sakon bat egiteko. Eta azterketa sakon horren ondorioz ikusi deguna da, ziurgabetasun egoera handia daukagula, orain arte sekula horrelakorik ez degula bizi izan, eta horren aurrean gu jendeari eman behar diguna da segurtasuna, eta peajeari eman behar digu segurtasuna. Eta hori da topatu dugun bidea. Bai? Beraz, 2 erabaki horiek hartu ditugu gaurkoan Gobernu Kontseiluan. Lehenengoa akordioarena erabat ezoikoa da, baina gu garbi utzi nahi genuen jendaurrean gure borondatea dela sententzia betetzea noski ala behar duelako izan,
Baina ez badegu betetzen da, sententzia hori publikatzeke dagoelako. Eta ez da publikatu, epaitegiek ez dutelako agindu hori eman oraindik. Naiz eta duela 20 egun agindu hori eman beharra zeukaten. Hori argi gelditu dadila, bai? Bai esan, egoera horretan aurkitzen gerala gaur egun, baina azpimarratu ohikoa den bezala peajeak ez daudela zalantzan. Alegia, peajeak dute etorkizuna, Europan horrela ari da egiten, herri aurreratuenetan peajea badago kamioientzat eta bide hori jarraituko dugu Gipuzkoan, baina noski egokitu beharko dugu gure foru arau berria sententziak esaten duten horretara. Alegia, denian edo inunez, eta denetara, gogora. Hori izango da guk prestatuko deguna. Hori beraz, lehenengo puntua gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu deguna. Bigarren puntua, funtzionarioen izendatzea. Badakizute etxe honetan apustu handia daukagula etorkizunari begira, bitartekotasun tasa jaisteko eta lanpostuak egonkortzeko daukagun tresna nagusia epeak dira, eta urte hauetan zehar jende berria inkorporatzen ari zaigu Gipuzkoako Foru Aldundian berria, edo aurretikan ere hemen lanean zeudenak. Gaurkoan izendatu ditugu 31 langile, hauek plaza eskuratu zuten 3 alorretan, lehenengoa gizarte zerbitzuetan, gizarte langileak dira, medikuak eta ogasuneko goi teknikariak. Hauek plaza eskuratu zuten, 26 gizarte langile, 4 sendagile, ogasuneko goi mailako teknikari bat, baina gero 6 hilabeteko praktikaldia burutu behar dute. Praktikaria aldi hori bukatuta izendatu egiten ditugu eta gaur izendapen hori egin dugu Gobernu Kontseiluan. Alegia, 31 langile izendatu ditugu eta noski lehenengo gauza zorionak eman. Eta ongi edorria gure erakundera. Izan ere, praktikaldia ondo burutu dute danak, plaza eskuratzeaz gain eta beraz izendapena burutu dezakegu berme guztiekin. Bai esan, ogasuneko goi mailako teknikari hau orain izendatu degula eta ez lehenago, hain justu, haurdunaldi egoeran zegoelako, bajan egontzarako, eta beraz praktikaldia ezin izan zuen burutu gainontzekoekin batera, gainontzekoak lehenago inkorporatu zian, eta beraz orain praktikaldia burututa izendatu ahal izan dugu. Eta gaur izendatzen ditugun 26 gizarte langileak ez dira izango danak, ze bat gehiago ere badago, baina egoera berean aurkitzen da alegia. Bajan dago eta praktikaldia beranduago egingo du, eta ondo burutzen balin badu, orduan inkorporatuko da gainontzekoekin batera. Zorionak beraz, 31 langileei, eta bai esan, enplegu publikoko eskaintzak direla bitartekotasuna eta enplegua egonkortzeko tresna nagusia erakunde honetan, eta bide horretatik jarraituko degula. 3. puntua, Sukalberri programa. Hau ezaguna da, aleno gastronomia 4.0 edo zena, izen aldatu zaio, Sukalberri da gaur egun programa honen izena, bilatzen deguna da gastronomiaren alorrean transformazio digitala egitea, eraldaketa digitala eragileen eta enpresen artean. Programa honek 360.000 euroko zuzkidura izango du, horixe da diruz bere edukia, eta hau garatuko da produktuak eta prozesuak, jasangarritasuna eta ekonomia zirkularra, banaketako eta logistikako sistemak eta negozio ereduak aldatzeko, dana bide digitaletik. Eta hau izango da kate osoan, alegia ez da izango bakarrik restaurazioan, baizik eta izango da elikaduraren kate osoan zehar egin nahi den eraldaketa digitala. Horretarako bideratuko dira diru laguntza hauek. Zergatik digitalizazioa azpimarratzen dugun bakoitzean, diogu dela lehiakortasuna sustatzeko eta etorkizuneko ongizatea bermatzeko. Horietxe dira helburuak eta helburu horiek lortzeko bultzatzen dugu programa hau baita alor honetan ere. 4. puntua, gizarte politikako partea, ohikoa deguna, azken urte luze honetan zehar partea ematen egon natzaizue, eta gaurkoan ere oso berri onak dauzkagu, bilakaera kanpoan ona denean, kalean, egoitzetan ere alaxe da, txertaketa prozesua oso ondo joan da, eta momentu honetan ez daukagu erabiltzaile bakar bat ere diagnostiko positiboarekin. Ez egoitzetan, ez eguneko zentroetan, ez desgaitasuna dutenei arreta emateko zentroetan, ez da ere adin txikikoen lekuetan. Ez dago diagnostiko positibo bakar bat ere. Hori erabiltzailei dagokienez. Gainontzean, 8 langile dauzkagu, Gipuzkoako 8 egoitzatan diagnostiko positiboa dutenak. Horietxek dira, beraz, gaurkoan azpimarratu nahi nituen gaiak gaur Gobernu Kontseiluan jorratu ditugunak. Gazteleraz laburpen bat egingo dut, eta luzatzen bali manaiz barkamen askatuko dizuet, baina egia da gaia apasionantea dela, eta beraz hor
nire indar guztik jartzen ditu dala. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos abordado 4 temas, pero previamente quería hacer una mención a la situación de pandemia, como suele ser habitual. Una mención a que la situación evidentemente es buena, puede mejorar todavía y pedimos a la ciudadanía que no se precipite para que el proceso de vacunación funcione bien y que pues terminemos con esta pandemia lo mejor posible y lo antes posible, para que podamos volver a una situación de normalidad lo antes posible. Por tanto, ese último esfuerzo y el agradecimiento a todas aquellas personas que están haciendo un esfuerzo enorme por dar la vuelta a esta situación. 4 temas, por tanto, les decía. El primero tiene que ver con el peaje en la N1 y en la A15. El segundo, nombramiento de personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tercero, el programa Sukalberri. Y cuarto, el parte de política social. En relación al primer asunto, es decir, el peaje en la N1 y en la A15, quiero darles una explicación de cuál es la situación en la que se encuentra en este momento la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque entiendo que es difícil de explicar por una parte y de entender también por otra, porque no tenemos una situación como esta hasta ahora, no la hemos tenido, es una situación absolutamente sin precedentes. Tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco que es firme, que dice que tenemos que dejar de cobrar peajes, pero entra en vigor en el momento en el que se publica esa sentencia. Insisto, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que entra en vigor en el momento en el que se publica. Esa orden la tiene que dar el propio tribunal en un plazo de 10 días y ha pasado más de un mes. Esa sentencia lo que dice claramente es que tenemos que dejar de cobrar los peajes, pero no ha entrado en vigor puesto que todavía no se ha publicado y así lo dice la ley, es muy clara al respecto. Y por otra parte tenemos una norma foral de las Juntas Generales de Guipúzcoa que nos obligan a cobrar el peaje. Por tanto, nos encontramos en una situación sin precedentes, en una situación de incertidumbre total, en la que tenemos una norma foral que nos obliga a cobrar y una sentencia firme no publicada por voluntad del propio tribunal. Por tanto, tenemos que seguir cobrando, puesto que esa sentencia no ha entrado en vigor. Esto se está dilatando demasiado en el tiempo, es decir, como les decía, el tribunal tiene 10 días para llevar o para dar esa orden de publicar. La publicación luego la hacemos nosotros en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, pero la orden la tiene que dar el propio tribunal. Está tardando mucho y no sabemos cuánto tiempo más va a tardar. Se puede prolongar muchísimo en el tiempo. Y ante esa situación de incertidumbre hemos tomado 2 decisiones. La primera, un acuerdo en el Consejo de Gobierno de hoy, para que quede muy claro que la voluntad de la Diputación Foral de Guipúzcoa es evidentemente cumplir con la sentencia. En cuanto se publique, en cuanto el tribunal dé la orden de publicarlo, evidentemente acataremos la sentencia, pero de momento no podemos hacerlo porque tenemos una norma foral que sigue en vigor, porque esa sentencia no se ha publicado, que nos obliga a cobrar. Por lo tanto, es una especie de limbo, e insisto, que nos ha obligado, aunque sea a mostrar la voluntad política firme de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a cumplir esa sentencia. Faltaría más, pero hemos tenido la obligación de adoptar este acuerdo para que quede muy claro. Segunda decisión que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy. Estábamos pensando en la elaboración de un decreto foral norma, estábamos trabajando en ello para que durante el tiempo en el que estuviéramos sin norma foral, el tiempo en el que hace falta para elaborar una tercera norma foral que va a implantar el peaje durante todo el trayecto de la N1 y la A15 en Guipúzcoa, pensábamos aprobar un decreto foral norma, pero viendo la situación de incertidumbre, la inseguridad en la que nos encontramos, después de haber hecho un análisis muy sesudo por parte de los servicios jurídicos de la Casa y también externos, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es dar certidumbre a la ciudadanía y dar certidumbre al peaje. Por tanto, vamos a suspender ese procedimiento del decreto foral norma y vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en la elaboración de la tercera norma foral. Por tanto, en cuanto se publique, en cuanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dé la orden de publicar la sentencia y se publique hasta el momento en el que se apruebe la norma foral, la tercera, que va a implantar el peaje durante todo el trayecto, durante ese tiempo no vamos a cobrar peaje.
sobre todo y ante todo lo que queremos es trasladar certidumbre y seguridad también al peaje y a la ciudadanía. O sea, la inseguridad en la que nos encontramos nosotros, la Diputación Foral de Guipúzcoa, insisto, por esta situación sin precedentes, no la queremos trasladar, ni prolongar en el tiempo una situación de estas características. Lo que sí quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el peaje no está en cuestión. El peaje tiene mucho futuro. En Europa, en los países más avanzados, el peaje está establecido para camiones. Quien contamina paga, quien utiliza paga. Esto es así. En Guipúzcoa hemos sido pioneros en este ámbito y eso no está en cuestión. Por tanto, vamos a seguir lo que dictan las sentencias, aunque no las compartamos, que es o en todo o en nada. Por tanto, iremos al todo. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el nombramiento de 31 personas funcionarias. Van a ser 26 personas trabajadoras sociales, 4 médicos y médicas y una técnica superior de Hacienda, que han aprobado, que han sacado la plaza y que han culminado su periodo de prácticas con éxito. Por tanto, se incorporan, después del acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy, dentro de la estructura funcionarial de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Esto es así, puesto que ya hace unos años tomamos la decisión de seguir por la vía de las OPEs para poner fin a, por una parte, o reducir la interinidad y, por otra parte, también estabilizar el empleo en la casa. Y, por supuesto, la enhorabuena a estas 31 personas que se incorporan a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tercer tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy, Sukalberri, un programa que vamos a dotar con 360.000 euros para transformar de manera digital todo lo que tiene que ver con la gastronomía, no solamente la restauración, sino también toda la cadena de valor, puesto que consideramos que desde el punto de vista tecnológico el modelo de negocio, creación y adaptación de productos y servicios tienen que adaptarse también al nuevo modelo digital para poder ser competitivos y hacer frente a los retos de futuro también en este ámbito. Cuarto punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte de políticas sociales, con los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y aquí tenemos también buenas noticias. En este momento no hay ninguna persona usuaria de los servicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa que tenga diagnóstico positivo, ni en centros residenciales de personas mayores, tampoco en los centros de atención a personas menores, tampoco en inclusión, ni en los centros de día. Cero personas con diagnóstico positivo en los recursos forales. Pero sí decir que hay 8 personas trabajadoras de 8 residencias de Guipúzcoa que en este momento tienen un diagnóstico positivo. Hauxe da dena, hemendik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Eider, azkenekotik hasita, nik galdetu nahi nizun, ez da oso originala galdera, baina orain bakizu maskarien inguruan badagola debatea, euskeraz eta erderaz, si Guipúzcoa apuesta por eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en la calle a partir de julio. Gauza bada borondatea eta beste gauza bada zer dan egin beharrekoa. Eta kasu honetan orain arte esan dugun bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dauka ezagutza zientifiko nahikorik eta beraz ezagutza zientifikoa daukatenen iritzietan oinarrituko gara erabakia hartzeko garaian. Edozein kasutan hori labin hartu beharreko erabaki bat izango da eta noski erabaki horiek orain arte bezala oinarritzen dira ezagutza zientifiko horretan. Ez da gure eskumena eta beraz nire iritzi partikularra edo nire borondateak ezin du baldintzatu inola ere pandemiaren bilakaera. En castellano, una cosa es la voluntad y el deseo y otra lo que hay que hacer en este momento. Y lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, fiarnos de la opinión y del criterio de las personas científicas que tienen conocimiento en este ámbito. Insisto, una cosa es la voluntad y el deseo y otra cosa es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, pues como hasta ahora, insisto, hemos seguido siempre el criterio del ámbito científico y lo haremos también en el futuro en relación a este asunto. La tercera norma foral hori esan zen urte bukaeran edo kalendario horrek segitzen du? Bai, 3. foru arauaren egutegiari dagokionez, datozen asteetan jarriko dugu, argitaratuko dugu informazio publikorako eta gure asmoa litzateke urte amaierarako bukatzea. Hori noski Gipuzkoako batzar nagusietan onartuko dute, baldin eta borondate hori baldin badago, noski beraien eskumena da. Baina gure asmoa litzateke urte amaierarako onartuta egotea. Sí.
La tercera norma foral, en las próximas semanas vamos a proceder a su publicación. Posteriormente, evidentemente, son las Juntas Generales de Guipúzcoa las que tienen que debatir sobre el asunto. La competencia es suya y es su voluntad la que tenemos que respetar, evidentemente, pero la intención de la Diputación Foral de Guipúzcoa es que la norma foral esté aprobada a finales de año, si así lo quieren las Juntas Generales de Guipúzcoa, evidentemente respetando su ámbito competencial. No se puede decir cuánto tiempo vamos a estar sin cobrar. No tengo una respuesta a eso, puesto que las decisiones que hemos adoptado hoy han sido precisamente porque estamos en un momento de incertidumbre total. No sabemos cuándo van a dar la orden de publicar la sentencia ni cuánto tiempo se va a dilatar, por lo tanto no tengo una respuesta que darle. Nos hemos visto abocados a tomar estas decisiones precisamente por la inseguridad y la incertidumbre en la que nos encontramos. ¿Tenéis algún conocimiento de a qué se debe ese retraso en la publicación de la sentencia? A ver, nosotros conocimiento no tenemos, pero hipótesis sí. Saben que hemos presentado incidentes de nulidad precisamente porque considerábamos que los tribunales no habían hecho una consulta en Europa que debían hacer y, por tanto, hemos presentado incidentes de nulidad. Esos expedientes están en el Tribunal Supremo y entendemos, y la hipótesis es que al estar el expediente allí, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pues prefiere esperar a ver qué decisión puede adoptar el Tribunal Supremo. Pero, insisto, es una hipótesis, no es una situación sin precedentes en esta casa. Nunca nos hemos encontrado con una situación de estas características. La hipótesis es esa. No sabemos cuánto tiempo va a dilatarse. Eider, erabaki honek zerikusia dauka Oiarbideren kontra hartu dan erabaki horrekin edo transportistek hartu duten erabaki horrekin? Esan nahi dut, porque, claro, grabea da. A ber, hor bi gauza esan nahi dituzke. Alde batetik, Oiarbide diputatuaren kontra hartu duten erabaki hori erabat neurrigabea da, hori aurreko astean esan nuen, eta gure ustez ez dauka inolako ibilbiderik, alegia Gipuzkoako Foru Aldundiaren borondatea, lehen esan dudan bezala da, sententzia hori betetzea naiz, eta ez gustatu, baina ezin dugu bete momentuz ez dalako publikatu, eta ez da publikatu ez duelako nahi izan, baina ez gaurkoan hartu dugun erabaki hau hartu dugu zergatik, segurtasun falta ikaragarria daukagulako juridikoki, sententzien bilakaeragatik eta publikazioen atzerapenagatik, beraz, guk segurtasuna bilatu nahi izan dugu. Ze askotan kalean ere, kezka hori dago, eta zergatik ez dezute betetzen edo, guk herritarrei, erakundeari, alegia gure etxeari eta peajeari segurtasuna eskaini nahi izan diogu. Hoxe da helburua, gaurkoan erabaki hau hartzeko. Erabaki hauek, bi erabaki hartu ditugulako. Neu naiz. Bien, la decisión que hemos... A ver, en primer lugar, como les decía la semana pasada, la denuncia penal, la querella criminal que se han presentado en contra de la diputada Oiarbide no tienen ningún sentido, insisto, no pueden tener ningún recorrido jurídico, puesto que seguimos cobrando el peaje porque tenemos obligación por norma foral, puesto que la sentencia, aunque sea firme, no se ha publicado porque el tribunal no ha dado la orden, insisto. No está en nuestras manos. Nosotros, por ley, tenemos que seguir cobrando el peaje. Es así, no tiene discusión. Por lo tanto, eso no tiene ningún recorrido. Pero viendo cuál es la situación, viendo que esta situación tan extraña puede durar mucho tiempo, puesto que tienen 10 días para dar la orden, ha pasado un mes y todavía no lo han hecho, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, viendo cuál es el recorrido de este asunto en los tribunales, pues hemos considerado, después de haber hecho un análisis, insisto, muy profundo al respecto, pues que lo mejor es ir a la tercera norma foral e implantar el peaje tanto en la N1 como en la A15, pero no tiene nada que ver con aquellos, que no tienen ningún recorrido. Pero es verdad que la situación en la que nos encontramos es pues un limbo jurídico absoluto, un momento de incertidumbre total, y la incertidumbre que tenemos nosotros no la queremos trasladar a la ciudadanía, ni mucho menos. Y sobre todo, insisto, el peaje no está en cuestión. Eso tiene mucho futuro. Sí, decías que en las próximas semanas se publicará ya la tercera, bueno, la norma foral que valide, que sustente el tercer peaje. Entiendo entonces que está bastante avanzado. No sé si podemos adelantar algo.
¿Cuántos? A ver, la tercera... Nuevos pórticos, no sé qué decir. ¿Cómo se va a hacer? Claro, al final nos pasamos de 3 tramos pequeños a toda la carretera. No es muy complicado. Y segunda cuestión relacionada con eso, cuando habla de final de año, hablamos muy de final de año o más bien después de verano, teniendo en cuenta, entiendo yo que eso, las dificultades de gestionar el viaje en toda la carretera con todas las salidas que hay, sobre todo en la N1. Vale. A ver, recapitulando. Vamos a publicar la tercera norma foral, la información pública en las próximas semanas, ¿vale? A eso se pueden hacer aportaciones. Y luego tiene un recorrido en Juntas Generales de Guipúzcoa, es decir, nosotros cuando lo publiquemos, luego evidentemente tiene que tener un recorrido jurídico también dentro de la casa, sus correspondientes informes, eso va al Consejo de Gobierno y del Consejo de Gobierno se traslada a Juntas Generales de Guipúzcoa, que también tiene su calendario y corresponde a las Juntas Generales establecerlo. A nosotros en ningún caso. Y no seré yo quien me vaya a entrometer en ese ámbito, ni mucho menos. Pero el cálculo que hacemos es, por la experiencia que tenemos también en este ámbito, es que puede estar para finales de año. Después del verano lo veo difícil, para finales de año. Eso por una parte. Pero el hecho de que la norma foral entre en vigor no significa que vayamos a implantarlo en el momento, puesto que para que eso se pueda realizar hace falta tecnología. Y eso también tiene su correspondiente proceso. Por tanto, yo no les puedo dar más información, puesto que no la tengo y además no está en nuestras manos calendarizar algo así. No lo sabemos. Pero las previsiones son que se apruebe a finales de año y luego ya, bueno, pues el tiempo que haga falta para hacer los concursos públicos para la tecnología que hiciera falta en su caso. Pero bueno, lo estamos abordando ahora. O sea, que nos vamos a varios meses. Quiere decir que se cerraría el año siendo los camioneros. O sea, todavía pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Es decir, de momento, insisto, esa sentencia no se ha publicado porque no han dado la orden y veremos qué recorrido puede tener. Y luego, pues tampoco perdemos la esperanza en los incidentes de nulidad. Por lo tanto, bueno, pues dentro de esta situación tan excepcional, en la que hay mucha incertidumbre, lo que sí hemos querido hacer es, bueno, pues vayamos a lo seguro, y lo seguro es, insisto, no al decreto foral norma y sí a la tercera norma foral. Es lo más seguro que podemos hacer. Lo demás, bueno, pues está sometido a cuestiones que se escapan de nuestras manos. No me respondió lo de la idea de si puede avanzar algo de cómo va a ser. Marca tu entzun, no le he oído, perdón. Que no me respondía la idea de la pregunta de si se puede avanzar algo de cuál es la idea de la Diputación de cómo va a ser ese futuro peaje. A ver, lo que sí saben es cuál era la intención de la Diputación Foral de Guipúzcoa al respecto al inicio, con la primera norma foral, y luego también cuál ha sido la voluntad de los tribunales. Es decir, los tribunales han dicho claramente que todo o nada. Por tanto, a partir de ahí, poco margen tenemos. Con esto, las 8 personas que son positivas en las residencias, entiendo que es porque no se han vacunado o hay alguna que esté vacunada y ha dado positivo. Yo no tengo esa información. Además, en alguna ocasión también me lo han preguntado y siempre he querido decir que el hecho de que estén vacunadas o no es una decisión personal, evidentemente, y además no puedo dar esa información. ¿Por qué? Porque es muy fácilmente identificable. Al haber una persona en cada residencia, es muy fácil de identificar qué persona es. Por tanto, esa información yo no la puedo dar. Pero sí decirle que al inicio del proceso, y voy a darle un dato de memoria, pero más del 80% de las personas trabajadoras en los centros residenciales se vacunó y la vacunación se ha incrementado desde entonces. Por tanto, el nivel de vacunación del personal que trabaja en las residencias es muy alto. Pero la vacuna no impide que una persona se pueda contagiar, luego no desarrollaría la enfermedad. En algunos casos sí ha pasado, pero excepcionalmente. En principio, lo que evitamos con la vacuna es desarrollar la enfermedad y que cuando hay una transmisión la carga viral sea menor, ¿vale? Por eso todavía en la residencia, en algún caso, nosotros también hemos tenido algún caso hace unas semanas de alguna persona contagiada con diagnóstico positivo, pero que no había desarrollado la enfermedad, que había sido vacunada. Por lo tanto, la vacuna no es segura, segura sí que es al 100%, evidentemente, pero quiero decir que no nos ampara de podernos contagiar, eso sí, luego desarrollar la enfermedad, y eso ya es otra cosa. No hemos tenido ningún caso en nuestras residencias.
Aitor, bai? Bai, WhatsAppetik beste bi galdera daude, peajeekin erlazionauta. Sobre el sistema de peajes a camiones que va a implantar Vizcaya, ¿alguna valoración? Bueno, la valoración que hacemos nosotros es, yo les volvería a repetir lo que les he dicho al inicio, es decir, el sistema de peajes no está en cuestión, es algo que en los países más avanzados de Europa se está haciendo y, de hecho, nosotros hemos empezado aquí, somos pioneros en este ámbito, pero el resto de territorios, Vizcaya, Nafarroa, Araba también está en una ponencia analizando el caso, el propio Gobierno del Estado están por esa vía, por tanto, es algo que tiene futuro y la valoración que podemos hacer es, bueno, nosotros como Diputación Foral de Guipúzcoa, al haber empezado hace tiempo con esta cuestión, puesto que este recorrido empezó en las Juntas Generales de Guipúzcoa hace ya unos 10-11 años, luego nosotros hemos puesto en marcha todo este sistema y la información, el conocimiento que tenemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa, evidentemente, la hemos puesto a disposición del resto de territorios para que puedan hacer uso de la experiencia que hemos tenido. La valoración, bueno, pues es que tiene que ser así. Desde luego, la colaboración la tienen para darles cuenta de nuestra experiencia y la han tenido también hasta ahora como el resto, siempre y en todo caso. Eta azkeneko galdera, zer irratia galdetzeu, sobre la devolución del cobro de los peajes hasta ahora que exigen los transportistas, ¿hay alguna decisión? Bueno, en relación a este tema no hay ningún pronunciamiento que exija el cobro que exija reembolsar el peaje a los transportistas. No ha habido ningún pronunciamiento en ese sentido. Bai. Beste galdera bat, ja peajetaz hitz egiten. Deskargan noiz hasiko dan kobroa hori erabakita dago? Aurrerago izango da, hori, hondikan erabakitzeke dago. Urte bukaeran. Urte bukaeran da? Bai. Urte bukaeran, data zehatza ez daki, baina urte bukaeran. Bai, zehatzago esatearren, urte amaieran, 2021ko urte amaieran edo 2022ko urte hasieran, buelta horretan ibiliko da deskargako peajea. Beste galderarik? Eta gero beste galdera bat. Bai. Eske bilbotik handa nire mareatutan hemen horren beste galderakin. Ez, aurreatu dezu pixka bat, baina uste dezuten, Euskadin ja autobia edo alta kapazidadeko errepide guzti horietan azkenean bidea ote dan hemendik gutxira peajeak ikuste ote dituzuen. Gipuzkoatik nola ikusten dan hori? Gipuzkoak argi ikusten duna da, gaitasun handiko errepidetan peajea jarri behar dela, besteak beste mantenimendua oso garestia dalako. Eta mantenimendu hori hain garestia da, erabiltzen dutenek ordaindu behar dute, eta hori da Europatik datorren zuzentarau bat. Kontaminatzen duenak, erabiltzen duenak ordaindu behar du peajea. Kontuan eduki behar duguna da, jende askok erabiltzen ditula errepide horiek, bertan zergarik ordaintzen ez dutenak. Eta guk mantenimendu hori peajen bitartez ez bali magenuke ordainduko, gure baliabidetatik kendu beharko genuke, alegia gizarte politikatik, ekonomiatik kendu beharko genuke ere gobernantzatik, zerbitzu orokorretatik, garraio publikotik hori ordaintzeko. Europak diona da, erabiltzen duenak ordaindu behar duela gaitasun handiko errepidea. Hori dator, gelditu da eta etorkizuna du, hori ez dago zalantzan. Animas a otros territorios, a Álava en su Nacional 1, a Navarra, Nik ezin eta aurreratu beto, ezin dut esan ez da ere gainontzeko lurraldeek zer egin behar duten. Baina bai argi esango dizudana da, Europak oso garbi esaten duela. Erderaz, vale. Yo no puedo decir, o no puedo decidir en lugar de otro territorio, en lugar de otra administración. Evidentemente no lo puedo hacer, sería demasiado atrevido, pero sí le puedo decir que en Europa las directivas dicen muy claramente que quien contamina paga, quien utiliza paga. Precisamente porque el mantenimiento de las carreteras es muy caro, lo utiliza mucha gente y si no hay que detraer esos recursos de otras políticas que no llevan a cabo las administraciones, de política social, por ejemplo, de las residencias, por ejemplo, después del esfuerzo que se ha hecho, de economía, de transporte público, y son carreteras de alta capacidad por las que transcurren muchísimo tráfico que de otra manera no contribuiría al mantenimiento de esa carretera. Esa es una directiva europea que nosotros evidentemente compartimos a pies juntillas e insisto que el resto también. Y nosotros como Diputación hemos sido pioneros al respecto, lo hemos puesto en marcha. Y bueno, hemos visto qué dificultades hay,
pero seguimos adelante, evidentemente, porque consideramos que es lo más justo y también para la ciudadanía de Guipúzcoa. Las cosas son así. Es lo más justo para la ciudadanía de Guipúzcoa. Listo. Beste galderarik ez baldin badago, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.